Pero muy bien, hemos avanzado bastante. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta el momento? Si ustedes no vieron los anteriores videos, véanlos para que estén un poquito al tanto de lo que hemos hablado. Dijimos, identificamos a alguien con sepsis. Ya sabemos cómo. Le ponemos los líquidos, le ponemos el soporte que necesite. Ya, lo reanimamos la parte inicial. Ya. Le ponemos un antibiótico. Perfecto. Ahora aquí. Entonces, esto es algo en lo que usualmente la gente se queda hasta ahí. Dice como, ok, ya le puse el antibiótico, le puse los líquidos, listo, me entiendo. No, es muy importante porque la mayoría de pacientes va a requerir algún tipo de ajuste en el manejo. Entonces, para yo saber eso, tengo que saber cómo lo voy a monitorizar, cómo voy a ser consciente de que tengo que cambiarle. Entonces, aquí la literatura ha avanzado mucho. Hace unos años llegó un tipo que se llamaba Rivers, ¿listo? Llegó un tipo que se llamaba Emmanuel Rivers y diseñó este famoso protocolo. Es uno de los artículos más citados a nivel mundial. eh, y sacó este artículo. ¿Qué fue lo que hizo Rivers? Básicamente, él se inventó, literalmente, un algoritmo de manejo en el que él protocolizó la sepsis. Entonces, él dijo, miren, hasta el momento la sepsis no tiene ninguna manera de manejarla de manera como homogeneizada. Todo el mundo la maneja como ellos quieren y la gente se muere mucho. Y eso es lo que pasaba en ese momento. Entonces yo me voy a inventar un protocolo que la gente va a seguir y este protocolo, si ustedes lo siguen, le va a bajar la mortalidad a los pacientes. Para hacer ese protocolo, solo hay que hacer dos cosas muy sencillas. Y es meterle a un paciente por alguna vena central, ya sea la yugular interna o la subclavia, un catéter venoso que le llegue aquí a la unión caboatrial y meterle un catéter intraarterial. Esto se llama terapia, se llama monitorización invasiva. Entonces me meto al paciente para ver exactamente su parte hemodinámica, cómo está funcionando. De aquí yo voy a tomar muchas medidas. Entonces, ¿qué medidas puedo tomar yo con esta serie de cosas? Lo primero, con la línea que se baja de manera interarterial, pues una presión directa, tomo una medida directa de cómo está la presión arterial. Entonces aquí yo voy a medir la presión arterial y nos vamos a quedar con la presión arterial media, ¿listo? Entonces esto es una medida que pues acuérdense que la presión determina entre otras cosas, la perfusión. Entonces, listo, tenemos una cosa que vamos a medir al pie de la letra, porque pues medir la tensión a punta de esfingomanómetros no me da una lectura tan fiable. Entonces, un catéter interarterial. El catéter venoso central me va a medir muchas cosas. La primera que me va a medir es aquí a nivel de la unión entre la vena cava y el atrio, va a medir la presión. Eso se llama la presión venosa central. ¿Listo? La presión venosa central, que usualmente nos gustaría que esté mayor de 8 a 12. ¿Listo? La presión arterial media, pues ustedes ya saben, nos gustaría que esté por encima de 60. Y presión venosa central por encima de 8 a 12. Es una presión venosa. ¿Qué más puedes llegar a medir de manera invasiva? Si yo tengo aquí un ecógrafo, entonces vamos a pintarlo aquí para que no se nos pierda. Pintémoslo de eso. Entonces, imagínense aquí yo tengo un ecógrafo y el ecógrafo me puede medir algunas cosas. Este ecógrafo me va a poder medir el índice cardíaco, que es básicamente la manera en que nosotros estandarizamos el gasto cardíaco de acuerdo a las medidas antropométricas del paciente, que nos gustaría que estuviera por encima de 2,1. Listo. ¿Qué más podemos medir? Podemos medir con el catéter venoso central, con el que estábamos hablando ahorita. Voy a volverlo a poner en rojo. Podemos medir la saturación venosa central. Saturación venosa central, que nos gustaría que de manera general estuviera por encima del 70%. Bien, que esto habla de que tanto oxígeno cogieron los tejidos. Acuérdense que el corazón pues saca de aquí la aorta, va a todos los tejidos sacan el oxígeno y vuelve aquí. Entonces la sangre que vuelve aquí me dice qué tanto tejido, qué tanto oxígeno cogieron los tejidos. Si está muy bajito, me habla de que los tejidos cogieron mucho. Si está muy alto, me dicen que los tejidos no están cogiendo tanto oxígeno. Entonces, él comenzó a medir toda esa serie de cosas y hizo un protocolo. Entonces, ¿qué decía el protocolo? Llega un paciente con sepsis, usted le va a poner oxígeno, lo va a intubar y le va a poner pues el catéter venoso central y el catéter intraarterial. O sea, todo paciente con sepsis, eso era igual a monitorización invasiva. Entonces comenzamos un poquito agresivos. Después de esto, usted lo que va a hacer es mirar cómo está la presión venosa central. ¿Listo? Entonces la presión venosa central me va a hablar de cómo está la presión a nivel.
¿listo? De antes, literalmente, justo antes de que llegue, imagínense que esto es el corazón, esta cosa. Listo, imagínense que este es el corazón. Entonces la presión venosa central me va a hablar de qué tanta sangre está llegando al corazón. Eso en fisiología le llamamos como la precarga. Entonces, básicamente aquí me están hablando de tengo una buena precarga o no. Si la precarga estaba baja, si la presión venosa central está menor de 8, lo que hacía Winters, el disque Winters, lo que hacía Rivers era ponerle líquidos, cristaloides o coloides. Él no se metió en el lío que nosotros ahora estamos, pero le ponía líquidos. Hasta que lo lograba mantener 8 a 12, que es lo que hablábamos que era normal. Una vez la precarga está bien, él decía, listo, ok, ¿logré perfundir al paciente? No, entonces miremos la presión arterial media. ¿Listo? Si yo no logré perfundir al paciente, pero lo tengo adecuadamente, con una buena precarga, el problema no está en las venas, no está en lo que está saliendo, el problema está en las arterias. ¿Listo? Las arterias están muy dilatadas. Entonces vamos a dibujarlo por aquí. El problema, si yo no estoy perfundiendo un órgano, es porque las arterias son el problema, están muy dilatadas, entonces le va a poner vasopresores. ¿Listo? Entonces, si la presión arterial estaba baja, aunque ya tuviera líquido, póngale vasopresores. ¿Listo? Cuando lograba tener normal la presión arterial, ahí él decía, listo, entonces miremos cómo está la saturación venosa central. La saturación venosa central me habla de qué tanto tejido están cogiendo, qué tanto oxígeno están cogiendo los tejidos y retornando aquí. Si la saturación estaba muy bajita, me habla de que los tejidos están cogiendo mucho oxígeno. Entonces yo digo, oiga, si están cogiendo tanto oxígeno, les voy a ayudar. Entonces les voy a meter una transfusión, les voy a transfundir una unidad de glóbulos rojos hasta que el hematocrito esté por encima de 30%. ¿Listo? Eh, si después de yo ponerle el transportador que lleva el oxígeno, que lo vamos a poner aquí, y seguía hipoperfundido, la saturación venosa central seguía en menos del 70%, me dice, no, mire, usted lo que está mandando a la tasa que lo está mandando no es suficiente. Entonces el problema es de la bomba, el problema es del gasto cardíaco. Entonces póngale algún inotrópico. Entonces la gente le ponía dobutamina, milrinone, hasta que lograban esto. Y una vez lograban esto, buenísimo, reanimamos al paciente. ¿Listo? Protocolo de Rivers, muy interesante. Suena muy lógico. O sea, uno dice como que tiene mucho sentido. Inicialmente mostró un resultado ridículo. La mortalidad que él disminuyó en su estudio versus cómo se hacía antes era algo que literalmente hace tipo gráficas que ya casi no vemos. Son ese tipo de gráficas. En donde tenemos un beneficio de la mortalidad, pero ridículo. Entonces Rivers pues pasó la historia por ese artículo. ¿Cuál es el problema? Que hay gente que le dijo, yo no creo que eso sea tan bueno. Entonces salieron un estudio que se llama el ARISE, el Promise y el Process. ¿Listo? El PAP, el PAP. Salieron estos tres estudios, que todos eran como el 2015-2016. Y estos estudios dijeron, oiga, mire, cuando nosotros intentamos replicar lo de Rivers, comparar protocolo de Rivers versus manejo normal, no nos dio. Mire que no nos dio, mire que nos dio que era una diferencia no estadísticamente significativa. Entonces, al parecer, Rivers es un mentiroso. No, mucha gente hace ese argumento, mucha gente dice Rivers era un mentiroso, se inventó sus resultados. No, yo verdaderamente no creo que es lo que haya pasado. Lo que sucede es que Rivers hizo su estudio en el 2001. Acuérdense nuestras definiciones más o menos de cuándo son, 2001. Acuérdense más o menos cuándo la sepsis comenzó a volverse global. Eso no fue en 1990, eso no fue en el 80, 70, cuando todo el mundo comenzó a aprender bien más o menos cómo actuar con la sepsis, fue más o menos por esta época. Rivers puso un periodo en el tiempo en el que la sepsis se manejaba de una manera y pasó a otra manera. Entonces, la población que comparó Rivers contra fue una población que no recibió antibiótico temprano, que no recibió líquidos temprano, que no le pusieron medidas tempranas. O sea, lo que Rivers estaba comparando era un protocolo organizado versus un caos. ¿Listo? Entonces, no es raro esperar que cuando yo comparo esto con un protocolo organizado, triunfe el protocolo organizado. Pero esta gente lo que hizo fue comparar un, un manejo estándar, ellos lo manejan el manejo estándar, el manejo control, que es un manejo control que ya para el 2014-2015 era un manejo que más o menos estaba bien hecho, que la gente ya sabía que a la sepsis tocaba ponerle líquidos, antibiótico, que le tocaba correr, ¿cierto? Y lo comparó versus un protocolo que pues sí está bien hecho.
Entonces los resultados, con mucha razón, dieron muy parecidos. Entonces, eso es vital. Eso es vital. Rivers hizo un cambio porque él dio una manera para organizar la sepsis. Y eso fue lo clave. Pero, ¿qué es lo que hay que criticarle a Rivers? Que yo no creo que a todo el mundo con sepsis haya que ponerle monitorización invasiva. ¿Listo? No a todo el mundo. Ya vamos a ver exactamente a quién sí valdría la pena hacerlo. Pero por ahora dejémoslo que Rivers hizo una contribución, pero actualmente no nos manejamos con este protocolo. Es decir, no se aprendan esto. ¿Listo? Esto nosotros no lo seguimos ciegamente. Entonces, ¿cómo podemos monitorizar si no es por Rivers? Pues hay otras cosas. Entonces, por laboratorio, si nosotros medimos especialmente el lactato nos va a servir para ver si el paciente está respondiendo o no al manejo. ¿Cuál es la idea? Que nosotros cojamos un lactato de entrada, un lactato de ingreso. Pongámosle que ese lactato de ingreso está en, para hacernos fácil la vida, 10. ¿Listo? Está en 10. Lo que yo quisiera es que yo vuelvo a medir ese lactato 2 horas después de resucitar. Entonces le pongo los 30 cc y a las 2 horas miro cómo está el lactato. Si el lactato disminuyó más de un 10%, es decir, pasó de 10 a 9 o menos, yo digo que estoy resucitando bien, siga. ¿Listo? Siga por donde va. Si el paciente no disminuyó más de 10%, yo digo, hay algo que está mal. Entonces, este escenario es el que nosotros de aquí en adelante nos vamos pues a enfrentar más adelante en la teoría. Entonces, esto es una manera, esto era como la panacea, de manera general, todo el mundo dice el lactato es como nosotros reanimamos todo el mundo. Em, Se ha criticado también, hay gente que dice que el lactato no es un buen marcador y eso tienen cierta razón, acuérdense, eso lo debieron ver en la teoría de gas arteriales con Andy, que hay una clasificación que se llama clasificación de Cohen-Woods, esa clasificación pone la hiperlactemia en tipo A y tipo B. La tipo A es la que hipoperfunde, esa es efectivamente la que nos importa, pero la tipo B es por medicamentos, por enfermedades, por desórdenes congénitos del metabolismo. Y entre los medicamentos, adivinen qué medicamento puede subir el lactato, los vasopresores. Entonces, los vasopresores son los que utilizamos para reanimar a la gente. Entonces, el lactato tiene sus problemas. Nosotros, por lo menos los médicos colombianos, latinoamericanos, algunos de otros países europeos, les gusta mucho la parte clínica y eso es muy válido. Porque mirar que el paciente está mejorando su estado de conciencia, que mejora sus signos vitales, que el gasto urinario sube, son cosas que son muy importantes. Y hay una que particularmente llama la atención, que es la perfusión distal. Llama tanto la atención que hubo un grupo de profes latinoamericanos que se reunieron para hacer un estudio. Ese estudio se llamaba la Andrómeda, que es el que vemos aquí. El Andrómeda fue un estudio multicéntrico en el que compararon, inicialmente era de no inferioridad, em, compararon cómo era la resucitación guiada por perfusión periférica versus lactato. Entonces, a un grupo de pacientes, la única manera para ellos determinar si le ponían más líquido, más vasopresores, más, etcétera, 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 era a través de coger el dedo, pincharlo por 10 segundos, soltarlo y ver cuánto se demora en recuperar el color. Si eran más de 3 segundos, decíamos que el paciente estaba hipoperfundido, entonces seguíamos la resucitación, o sea, pues ajustábamos la resucitación. Si era menor de 3 segundos, decíamos todo va marchando bien, siga por ahí. Y como ustedes se pueden dar cuenta, la resucitación guiada por perfusión periférica tuvo una tendencia, si no estoy mal, creo que fue estadísticamente significativa, a mejoría versus guiada por lactato. Entonces, eso es para decir que hay muchas maneras de guiar que no son con pruebas clínicas y son igual o mejor que de buenas. Entonces, ¿cómo monitorizamos? De manera general con clínica, ¿listo? Signos vitales, parte paraclínica, sí pedimos el lactato, o sea, combinamos como lo mejor de los mundos. ¿Y a quién le hacemos esto? ¿A quién le hacemos como la parte invasiva? A quien, básicamente, esto resume el paciente que esté muy malito. El paciente que necesite ponerle muchos líquidos, que yo diga, ya no me responde líquidos, necesito ponerle vasopresores. A ese paciente yo le meto un catéter central y un intraarterial. Listo. Entonces, ustedes tienen su paciente, le pusieron los líquidos, los 30 cc, le pusieron el antibiótico y no mejoró. Si ese paciente, para usted mantener la presión arterial, necesitan usar vasopresores, y el lactato está, ojo, es I, y el lactato está mayor de 2, eso se llama un shock séptico, y en este paciente el manejo pues se vuelve un poquito más interesante. En este paciente tenemos que comenzar a pensar qué vamos a hacer. Cuando tenemos este escenario, el paciente que no mejora, el paciente que no se perfunde,
típicamente las personas se preguntan dos cosas: ¿será que el antibiótico está bien puesto? Y dos, ¿será que las partes de la perfusión tisular están bien puestas? ¿La reanimación está bien hecha? De entrada les digo, el ajuste antimicrobiano no se comienza ni siquiera a considerar cambiarlo antes de un día. O sea, uno no dice, le puse el antibiótico, han pasado 8 horas y sigue febril, entonces lo va a modificar. No, uno por lo menos le da un día de chance. Eh, entonces, esto no nos vamos a meter mucho por ahora. Lo que sí nos vamos a meter es en esto, la perfusión tisular. Entonces, la perfusión tisular, hay muchas cosas que la determinan. Y es importante entender esto porque esto es lo que nos va a dar el manejo. Entonces, ¿por qué está terminada la perfusión tisular? Por todo este reguero de cosas. En primer lugar, la entrega tisular de oxígeno a los tejidos. Entonces, ¿quién me entrega oxígeno a los tejidos? En la gran mayoría de porcentaje, la hemoglobina, y en una medida muy pequeña, la presión arterial de oxígeno. Porque acuérdense que la fórmula lo multiplica por 0,03. Entonces eso habla de que en realidad el que más entrega oxígeno es la hemoglobina saturada. Entonces eso lo vamos a tener en cuenta. ¿Qué más yo tengo que tener en cuenta como determinantes de la perfusión tisular? La tensión arterial media. Entonces la tensión arterial media está a su vez determinada por dos cosas: el gasto cardíaco, que depende de la precarga, del cronotropismo y la contractilidad, y de la resistencia vascular periférica. Entonces, cuando tenemos un paciente al frente que necesitamos reperfundir, tenemos que pensar en todas estas variables y pensar cuál es la que está mal y cómo la vamos a mejorar. Si ustedes le ponen lógica, lo primero que siempre hacemos con todo paciente es asegurarnos de que la precarga esté bien. ¿Por qué? Porque la guía dice, paciente hipoperfundido, póngale cuánto, 30 cc de cristaloides. Listo, en 3 horas. Entonces, es lo primero que nos encargamos de ver. Pero ojo, así como hay unos pacientes que con 30 cc quedan divinos, hay unos pacientes que con 30 cc les va muy mal, porque necesitan más y más y más líquido. Entonces, ¿cómo sabemos exactamente qué paciente necesita más líquido? Una cosa que se llaman las pruebas de respuesta a volumen. Entonces, esas son las cosas con las que Rivers lastimosamente quedó en el pasado. Rivers decía que para saber si tocaba poner más líquido, uno miraba la presión venosa central. Listo, si está menor de 8, póngale más líquido. La presión venosa central es un índice estático, es un índice que se clasifica así estático, pero es muy mal predictor. Hay muchas cosas que la suben y hay muchas cosas que la bajan. Entonces, no nos gusta para determinar el manejo de líquidos. ¿Qué miramos en cambio? Miramos las pruebas de respuesta a volumen. Hay unas pruebas que podemos hacer mientras el paciente está ventilado, si es que llega a estar, o sea, si el paciente tiene un tubo, si está intubado, hay una manera que nosotros la podemos ver, y si el paciente no está intubado, hay otras. Una que me gusta particularmente bastante es que uno tiene el paciente acostado y uno sabe que en las piernas se guarda cierta volemia. Entonces lo que uno hace es subir las piernas al paciente, esperar un minuto y ver si el índice cardíaco aumenta un 15%. ¿Listo? Si mi gasto cardíaco aumenta un 15% con elevación pasiva de las piernas, habla de que el líquido que está aquí, si yo fuera a administrarlo de manera verdadera, o sea, esto hagan de cuenta que es como un bolo endógeno. Es coger la sangre que tengo aquí y meterla de manera artificial, de manera pasiva, aquí en el ventrículo. Si mi ventrículo frente a ese aumento de la sangre aumenta su gasto cardíaco, el cuerpo me está diciendo, si usted me pone líquidos, yo voy a mejorar. ¿Por qué? Porque pues el paciente no lo podemos dejar así por toda la vida. Y adicionalmente, cuando él vuelva a bajar, pues la sangre se le va a volver a devolver y el gasto cardíaco vuelve a bajar. Entonces, la clave es, si yo veo esto, póngale líquidos. ¿Listo? Otras medidas, yo miro la compresibilidad de la vena cava. Si la vena cava es compresible, quiere decir que le entra más líquido. Si no, quiere decir que no le entra más líquido. Y en pacientes ventilados, la que ha demostrado tener como la sensibilidad y especificidad más adecuada es esta, que es la variabilidad en la presión de pulso. Entonces, aquí yo estoy observando, la presión de pulso es la diferencia entre la sistólica y la diastólica. En un paciente que está ventilado y que le cambia mucho la presión de pulso entre expiración e inspiración, habla de que le entra más líquido por unos principios fisiopatológicos que no vamos a entrar mucho en este momento. Eso tiene que ver con que cuando uno ventila a un paciente, la presión del tórax se vuelve positiva, entonces disminuye la precarga. Pero por ahora no nos vamos a meter en eso. Bien, ¿por qué esto es tan importante? Porque meterle líquidos a ciegas a los pacientes los mata. Entonces, esto es un estudio que muestra que cuando uno sobrecarga a un paciente, le tiene un balance hídrico positivo acumulado,
mientras más positivo es, más mortalidad tiene. Entonces, eso es muy importante. No sobrecargar a los pacientes. Siempre que tengan un paciente que no responde a los bolos iniciales y sigue perfundido, mándenlo para la UCI a que le hagan estas medidas o a alguien que esté entrenado en hacer estas medidas para que siga la reanimación, porque no es meterle líquidos por meterle líquidos. En resumen, ¿hasta cuándo le van a poner líquidos? Hasta que estas pruebas se vuelvan negativas. Si usted le metieron 30 cc al paciente y estas pruebas muestran un aumento del gasto cardíaco o muestran que todavía le entran líquidos, póngale líquidos. ¿Y cuándo va a parar de poner líquidos? Cuando estas pruebas se negativicen. No se, como última aclaración, los líquidos no se suelen meter en la misma dosis con la que comenzamos, 30 cc, usualmente ya se comienzan a meter desde a bolos. Entonces, un bolito, otro bolito de 500 a 1000 mililitros cada uno de ellos. Si el paciente sigue hipoperfundido a pesar de ponerle líquidos, ya le puse líquidos, no funcionó, lo llevé hasta que las pruebas se negativizaron y nada, sigue hipoperfundido, sigue confundido, sigue hipotenso, a ese paciente yo tengo que ya pensar en otro tipo, en las otras variables. Entonces la variable que voy a pasar a considerar ahora va a ser la resistencia vascular periférica. Para esto, si básicamente lo que yo quiero hacer es ponerle vasoactivos. Vasoactivos que tengan un efecto vasoconstrictor más importante. Acuérdense que los vasoactivos, ya tenemos una teoría de eso en Shock. Son como dos grandes grupos teóricos, unos que actúan más en el corazón y otros que actúan más en los vasos. Es decir, unos que tienen un efecto más beta 1 y unos que tienen un efecto más alfa 1. Los que nos gustan aquí son los que tienen un efecto más alfa 1. De esos, el que usualmente nosotros usamos de primerazo es la noradrenalina. Pregunta típica y parcial. Vasoactivo de elección para shock séptico. Noradrenalina. ¿Listo? Los artículos que tenemos dicen lo mismo, hay una tendencia a la mejoría. No es tan marcada como en shock cardiogénico, pero de manera general nos gusta más la noradrenalina. Particularmente porque no tiene tantos eventos adversos como la dopamina. Entonces nos vamos con la noradrenalina. Ahora, una vez nosotros comenzamos la adrenalina, si nosotros logramos estabilizar la presión arterial, usualmente ahí nos calmamos, nos quedamos ahí. Pero eso tiene una excepción, y es que si yo llegué efectivamente a mi presión arterial deseada, pero tengo unas dosis de noradrenalina muy altas, me pueden aumentar los eventos adversos. Entonces, yo para intentar disminuir esa dosis sin comprometer la tensión que logré alcanzar, añado vasopresina. ¿Listo? Indicación puntual más importante para añadir vasopresina es esa. ¿Listo? Estas de aquí sí están descritas, pero la más importante que tienen que llevarse es esta. Cuando lo logran, pero quieren, no les gustaría bajar un poquito la dosis, ahí uno añade vasopresina. ¿Listo? Si con la sola noradrenalina y no funcionó, hay varias opciones. Entonces la misma guía dice vasopresina, que la vasopresina verdaderamente no va a añadir mucho. Lo que dijimos ahorita, la vasopresina sirve más para quitar dosis de la noradre. Epinefrina la pueden añadir. O fenilefrina. Acuérdense que la fenilefrina es un vasoactivo, es un vasopresor puro. Tiene acción solamente de alfa 1. Mientras que la epinefrina sí tiene un poquito más de acción beta más que alfa. Pero bueno, cualquiera de las dos se puede añadir. Hay una... como una situación particular que vale la pena decir, que a veces ha incluido en algunos exámenes de residencia, y es que cuando uno tiene un paciente severamente bradicárdico, y por eso yo resalté esta palabra, nuestro vasoactivo de elección, incluso nuestro vasoactivo inicial de elección, es la dopamina. La noradrenalina, aunque tiene efectos que deberían subir la frecuencia cardíaca, es más bien neutra, no ni sube tanto ni baja tanto la frecuencia cardíaca. La dopamina sí sube bastante la frecuencia cardíaca y ese da su principal evento adverso, que es las arritmias. Pero en un paciente que es severamente bradicárdico nos aprovechamos de ese evento adverso y le montamos dopamina. ¿Listo? De resto, epinefrina y fenilefrina suelen ser segunda línea. La sopresina, lo que dijimos, es para quitar dosis. Listo. Bueno, entonces tenemos paciente, le pusimos precarga hasta cuando pudimos, pruebas dinámicas ya nos dicen que ya no recibe más, le pusimos sus vasopresores y le normalizamos la tensión arterial, pero sigue hipoperfundido. Entonces, ¿qué problemas pueden haber ahí? Hay dos grandes opciones.
Uno, el problema de la hemoglobina, que eso en realidad lo vamos a ver es más en un segundo tiempo. Y dos, un problema en la contractilidad. ¿Listo? Todo el resto de cosas ya las abordamos. Pero cuando un paciente sigue hiperfundido, a pesar de tener buen líquido, a pesar de tener buena tensión arterial, los problemas que deben quedar es alguno de estos dos. Entonces vamos a comenzar con contractilidad. ¿Cuál es la prueba definitiva para que ustedes digan el problema es la contractilidad? El índice cardíaco. ¿Listo? El índice cardíaco menor de 2.1. Ahí nos habla, este paciente tiene un bajo gasto cardíaco, entonces si todo lo demás está controlado, debe ser por problema primario del corazón. Existe tal cosa como cardiopatía inducida por sepsis, eso existe, entonces hay que saber tratarlo. Eh, Inicialmente, antes la gente decía que el leucimendán, pero verdaderamente el leucimendán no sirve mucho para la, para la falla, pues la cardiopatía inducida por sepsis. Nosotros actualmente los que nos gustan más son odobutamina o epinefrina. Ambos de estos medicamentos tienen un efecto más beta 1 que alfa. Entonces nos gustan. ¿Cuál elegir? Verdaderamente no hay uno mejor que otro. No hay ensayos que los comparen par a par, que digan este es mejor que el otro. Usualmente la gente se va con Dobuta, pero eso es muy dependiente de lo que, pues, de la situación del paciente. Lo importante es, si falla el corazón, póngalo en inotrópico. Y si definitivamente usted controló todo, y no funcionó, tiene que pensar en si puede hacer algo con la hemoglobina. Rivers, los criterios que utilizaba, nosotros nos dimos primero mirar la saturación y luego el hematocrito. Entonces él reanimaba basándose en eso. Nosotros no hacemos tanto eso. El mayor ensayo que tenemos al respecto se llama el TRIS Trial. Es este nombre de aquí, el TRIS. El TRIS Trial lo que hizo fue comparar cómo era la morbimortalidad asociadas con puntos umbrales para transfundir. Entonces ellos decían, si nosotros transfundimos menor de 7, ¿será que la gente la da mejor si así transfundimos menor de 9? Y lo que nos dimos cuenta era que eh, tanto los desenlaces de mortalidad como de morbilidad era mejor cuando transfundíamos cuando la hemoglobina caía abajo de 7. De aquí que la mayoría de los sitios que ustedes leen dicen, de manera general, a un paciente con sepsis no se le transfunde a menos de que tenga una hemoglobina menor de 7. Eso es cierto, pero quiero que le pongan mucha atención en lo siguiente, y es que la transfusión en ocasiones, cuando está, y pongan atención a esto, cuando mi hemoglobina está entre 7 y 9, y yo tengo un paciente choqueado, tengo un paciente con un requerimiento alto de oxígeno por los tejidos. Entonces, por ejemplo, con una saturación, y aquí es donde Rivers yo le doy un poquito de razón, entonces, que tenga una saturación venosa central menor de 70, ¿listo? O sea, que los tejidos están cogiendo mucho oxígeno, que yo le haya controlado todo lo demás, o sea, que la presión esté bien, que la frecuencia cardíaca esté bien, la precarga esté bien, el índice cardíaco esté bien, que todo esté bien. Y el problema sea que la hemoglobina está en 8, en 8,2, por ejemplo, ese paciente ustedes van a ver que incluso se le consideraría la transfusión, porque si ya no hay nada más que hacer. Es un paciente que me está mostrando que efectivamente está requiriendo oxígeno y aunque de manera general, y eso es muy importante, general, no tiene mucha utilidad, eh, algo que fallan los estudios a veces es en mostrar las particularidades de cada caso. Y es que en este caso puntual, de pronto, si yo fuera a hacer un estudio con este tipo de pacientes, mostraría algo diferente. Entonces, en este tipo de casos, o sea, se espera que ustedes entiendan que en un paciente que tiene la hemoglobina entre 7 y 9, con todo lo demás controlado, es candidato a transfusión. ¿Listo? Porque lo es. Listo. Eso fue como la parte de la reanimación. Fíjense que nosotros tuvimos como un abordaje de primero pensar en precarga y lo vamos a repasar un poquito aquí. Primero, entonces, uno, ¿qué es lo que hace? Primero piensa en precarga, después de precarga piensa en resistencia vascular periférica. Si ambos están controlados, uno piensa en contractilidad y hemoglobina. Si controla todo lo anterior y la hemoglobina está menor de 7, definitivamente en 7 y 9, esa es una opción muy válida. ¿Listo? Eh, el paciente, si usted no le controla el foco, pueden hacer todo lo que acabamos de hablar, pero el paciente va a seguir séptico, porque el foco tiene que controlarse en sepsis, porque de ahí está saliendo la respuesta inmune descontrolada. Entonces, en las primeras 6 a 12 horas, uno le gustaría que el foco esté controlado. Eso quiere decir drenar todo lo que hay que drenar,
remover todo lo que hay que remover, disecar todo lo que hay que disecar, llevar la cirugía cuando se necesite. Entonces, si hay pus, quitar esa pus. Si hay un absceso, removerlo, espicharlo, sacarlo. O sea, hay que drenar el foco. Eso es para todos los casos, 6 a 12 horas. Ahí nos ayudamos de la parte quirúrgica bastante, pero es algo que se tiene que hacer. Todo lo anterior, pues la gente para que sonara bonito lo metieron en unas cosas que llaman bundles o usos. Esos bundles son como puntos de corte de tiempo que uno le dicen, en ese tiempo usted ya debería haber hecho esto. Entonces primero salían como las cajitas de 6 horas y de 3 horas. Luego ellos salió este estudio, que es un estudio que decía como efectivamente, ya lo hemos hablado, si la gente llega a completar el bundle antes de tiempo, dentro de ese tiempo que dan, le va mejor. Y sí, le va mejor. Entonces, nada, ellos se fueron al otro extremo, y es que hicieron un bundle de 1 hora. Entonces, que básicamente uno tiene que hacer todo en 1 hora. Tiene que medir lactato, tomar hemocultivos, iniciar antibióticos, poner cristaloides y poner vasopresores. O sea, usted básicamente en 1 hora tuvo que hacer todo. Este bundle, aunque inicialmente uno dice, uy, sí, buenísimo, eso va a hacer que los pacientes se manejen más rápido y se mejoren más, eh, tiene mucha crítica en la literatura, especialmente por parte de la ITSA. La ITSA dice, mire, si usted de manera loca, agresiva, intenta a cualquier paciente con que se vea medio tóxico, ponerle antibióticos, se va a terminar poniéndole antibióticos a muchos pacientes con lupus, va a terminar poniéndole antibióticos a muchos pacientes con enfermedades inflamatorias, con síndromes hemofagocíticos, muchas cosas que se ven tóxicos, que están febriles, que no necesitan antibiótico y usted lo va a gastar. Incluso hay artículos que muestran que hasta el 40% de pacientes admitidos a la UCI con el diagnóstico de sepsis nunca demuestran tener una infección y se les termina quitando el antibiótico porque estuvo mal administrado. Entonces, como para tener eso en cuenta. Mm, Listo, y finalmente, si el paciente no mejora y usted pues ya lleva bastante tiempo, ahí sí considera, oiga, ¿será que el antibiótico que puse estuvo bien adecuado? ¿Será que hay que modificarle algo del soporte? ¿Y qué más puedo hacer? Y finalmente, ¿qué más puedo hacer? Si ya no hay nada más que hacer, se resume en corticoides. La gente cuando no sabe qué se le pone corticoides y a veces mejora, entonces se lo atribuyen al corticoide. ¿Qué quiero decirles de los corticoides? Hay 1000 estudios, es muy difícil leer la literatura y analizarla porque todos usan un corticoide diferente a una dosis diferente en una población diferente. Entonces hasta el momento no hay información clara, eh, no hay información que nos diga que, oiga, mire, usted le pone un corticoide, se mejora. No, no existe esa información actualmente, pero cuando no hay nada más que hacer, pues lo ponemos. ¿Listo? ¿En quién podría servir? En ese paciente, en el que definitivamente está muy malo y no tenemos nada más que ofrecerle. La duración del antibiótico va a depender del sitio, depender de la infección. De manera general son 5 a 7 días, a veces 10. Hay un artículo en New England del 2015 que muestra que en una infección abdominal nos podemos ir con solo 3 a 5 días. ¿Listo? Para que entiendan que ese dicho famoso de paciente séptico se va con antibiótico por 14 días es completamente falso. Eso depende. Hay algunas infecciones que nos vamos corticos, como vemos aquí. Hay algunas incluso que nos vamos larguísimos. Si le encontramos un paciente séptico con endocarditis, se va a ir con antibióticos por más tiempo, con osteomielitis, mínimo 3 semanas. Entonces, pues nada. Ahora, último mensaje para la casa. Revisen estos videos. La excepción es un tema que parece fácil, que la gente no le pone mucha atención, pero es muy importante, mata mucho. Y más que ser agresivo, meterle líquido, meter antibiótico, es pensar lo que se está haciendo para manejarlos bien. ¿Listo? Eso fue todo, chicos.